¿Te acuerdas de la escena de Star Wars Episodio 5, donde Darth Vader le decía a Luke, Luke, yo soy tu padre? O tal vez recuerdas cuando Pedro Infante gritaba, Torito, Torito. O cuando la madrastra malvada de Blancanieves dijo, espejito, espejito. Pues así como tú, hay millones de personas en todo el mundo que recuerdan esto, solo que están equivocados. No pasó así. Darth Vader no dijo esa frase. Pedro Infante nunca gritó diciendo eso. Y la madrastra nunca dijo esas palabras frente al espejo. Sé que no me vas a creer y posiblemente lo vayas a revisar por ti mismo, pero es verdad. A esto se le llama efecto Mandela y todos lo hemos tenido alguna vez. Recuerdos falsos que nuestra mente los tiene como legítimos. En este episodio te hablaremos de este efecto de memoria colectiva. Te mostraremos muchos ejemplos que tal vez pienses que no son reales, pero son totalmente reales. Además, el por qué surge esto y por qué un niño de tan solo 13 años pudo descubrir de dónde viene todo y que después desapareció sin dejar rastro. Para cerrar, te contaremos una historia terrorífica del efecto Mandela, que te pondrá a pensar si realmente todo lo que crees recordar pasó en realidad o solo pasó en tu realidad. Serafines, prepárense, pónganse cómodos, suban el volumen, apaguen la luz, porque están a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el efecto Mandela. Bienvenidos a Solo Dios sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast. Temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice, Brandon Martínez. ¿Estás listo, Brandon? Amigo Serafines, muy buenas noches a todos. Estoy más que listo, como siempre, un día más con un nuevo capítulo, un nuevo tema principalmente interesante que nos traes en esta ocasión. Y es un tema que, bueno, al menos en mi vida personal he platicado mucho, incluso contigo, otras personas, porque pues sí es un tema bastante interesante. Bueno, hubo un tiempo donde fue tendencia incluso este caso, y pues bueno, cada año, cada día van saliendo más casos de este tema, pero pues bueno, te escuchamos. Muy bien, y bueno, como ya vieron en el título del episodio, vamos a hablar de un tema que ya habíamos tocado en el podcast, solamente que bueno, ese capítulo ya no existe, bueno, sí existe, pero está en privado. Así que lo quise volver a traer, y qué bueno que lo volvimos a traer, porque hay cosas nuevas, sí. Hay efectos Mandelas nuevos. Entonces creo que estamos listos para tocar este tema a profundidad. Antes de entrar de lleno a los ejemplos que les traigo acerca del efecto Mandela, quiero platicar un poco, como siempre, ponerlos un poco en contexto de qué es el efecto Mandela. Tal vez, es un tema muy conocido, hay miles y miles de videos e imágenes por todo internet, pero tal vez tú no sepas en sí qué es el efecto Mandela. Bueno, ¿alguna vez te ha pasado que has estado
completamente seguro de que algo sucedió de alguna forma, algún hecho, algún recuerdo que tú tienes. Por ejemplo, estás con tus amigos en alguna reunión y tú platicas algo, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de esto? Y uno de tus amigos dice, o sea, sí me acuerdo, pero no pasó así. No, eso sí, de verdad, o sea, pasó así, Y tu amigo, o sea, sí me acuerdo que fuimos a tal lado, pero es que no pasó así. Y tú en tu cerebro, en tu creencia, afirmas que pasó así de esa manera. Y tu amigo dice, no, es que no pasó así. Bueno, pues a este término se le conoce como efecto Mandela. El término efecto Mandela como tal fue acuñado por Fiona Broome, que es una investigadora de lo paranormal, que de hecho sacó varios libros acerca de este caso. Okay. Concretamente, el término se acuñó en el 2009. Y esa es una fecha muy importante que quiero que tengan ahí guardado, porque más adelante vamos a ver algo con esa fecha. Todo ocurrió durante una conversación de cómics que Fiona estaba conversando con otras personas y descubrió que no solo ella, sino muchísimas personas más estaban convencidas de que Nelson Mandela, que de ahí viene el nombre del efecto Mandela, había muerto en prisión en los años 80. Incluso, que esto es algo bien raro, incluso recordaba noticieros, emisiones televisivas de su funeral. Y de hecho hasta ellos comentaban que la gente salía a la calle porque había fallecido y iban atrás de la carroza. Y cuando descubrió que Mandela seguía vivo en ese momento, que de hecho murió en el 2013, o sea, nada que ver, murió 23 años después, no, 33 años después, se quedó tan impactada que creó un sitio web para documentar estos recuerdos colectivos falsos. A este extraño fenómeno se le conoce como el efecto Mandela. Ahora, no es simplemente un error de memoria individual, sino que este fenómeno es particularmente extraño porque, yo puedo recordar algo mal, ¿no? Y a lo mejor tú tendrás la razón, pero el problema es que este efecto es a nivel mundial. O sea, estamos hablando de que a nivel global mucha gente recuerda muchas cosas que no son así o que directamente no existieron, porque vamos a ver ejemplos que nunca existieron, y eso es lo extraño, pero lo fascinante también de este fenómeno, que no importa el país, la edad, tu infancia o la vida que hayas tenido, todo, o sea, es una memoria colectiva, como le llaman. Entonces, es por eso que se le acuñó el término efecto Mandela, porque de hecho muchas personas, así como ella, afirman que en el periodo en el que Nelson Mandela estuvo en prisión, ese es tema para otro día, en el tema en el que Nelson Mandela estuvo en prisión, que falleció ahí en los 80s. Y como ya vimos, o sea, falleció muchísimo después. Sí. Y ese es el problema, que de hecho mucha gente platica esto, ¿no? Que ella asegura ver su funeral, o sea, haber visto el funeral en televisión, que lo televisaron y todo, y realmente nunca pasó. En las noticias incluso por ahí llegué a escuchar que también muchas personas llegaron a ver esta supuesta noticia del fallecimiento de Mandela en los 80s. Así es. Y Serafines, de verdad, este capítulo va a estar increíble. Vamos a dar mucha evidencia, porque todos les va a aparecer ahí. Vamos a poner mucha evidencia de ejemplos de efectos Mandela. En particular les voy a contar una historia que a mí me pasó, que yo creo que no me la van a creer, pero se los aseguro que es 100% real. También no sé si Brandon nos traiga por ahí una historia de efecto Mandela. Pero lo más interesante es cuando lleguemos a las teorías conspirativas del por qué teóricamente pasa. Hay una versión como lógica o científica, y hay una versión que obviamente nos encanta a muchos, que son las teorías conspirativas. Sí, y vamos a cerrar, Serafines, con una historia de terror, pero del efecto Mandela. Muy bien. De verdad, espero que se queden hasta el final, porque el capítulo va a estar buenísimo. Así que bueno, ya explicamos qué es el efecto Mandela, cómo se da. Vamos a empezar con los ejemplos, porque no hay nada mejor que los ejemplos y que ustedes lo vivan en carne propia. Y en particular hay dos que de verdad no puedo creer que sea un efecto Mandela, porque mejor no les quiero spoilear, pero hay dos que de verdad no lo puedo creer.
Vamos a empezar con los más clásicos y básicos de toda la vida. Y de hecho en la introducción ya dijimos acerca de la típico ejemplo de Star Wars, ¿no? De Luke, soy tu padre, que en realidad no fue así. Que de hecho hasta el mismo actor de doblaje de Darth Vader, él dijo que que él grabó varias líneas acerca de ese texto y que en alguna línea sí dijo Luke, soy tu padre, que no quedó. Sí. Pero digo, es historia colectiva o memoria colectiva, ¿no? Ese es el ejemplo más básico, ¿no? Hay otros, entonces vamos a empezar de menos a más. Seguramente estos ya los conocen porque son famosísimos, pero no los podíamos dejar fuera porque es parte del efecto Mandela. Para empezar a empaparnos de este tema y también para que se vayan familiarizando, porque en años recientes han aparecido muchísimos más casos, ¿eh? Sí. Y más con esto de el crecimiento tecnológico, yo creo que nos va a llevar por ahí a otros Y ahora casos. es muy fácil, es muy fácil enterarse de un nuevo efecto Mandela, ¿no? Alguien sube un video y más gente dice yo. De hecho estuve investigando ahí por muchos foros de Reddit. Y me puse a investigar y hay uno en particular que me llamó mucho la atención, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, el primero y el más también clásico de todos es la famosa o el famoso logotipo de Looney Tunes. Esto lo pregunté a 2 personas nada más, pero las 2 personas confirmaron el efecto Mandela. Muy bien. Y es que el logotipo de Looney Tunes, mucha gente, si yo te preguntara, bueno, ya viste la imagen, pero a mucha gente le pregunté, bueno, a 2 personas concretamente le pregunté, oye, ¿cómo se escribe Looney Tunes? Y ellos me dijeron, pues con doble O las 2, ¿no? O sea, Looney Tunes, ¿no? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque Tunes es el apócope, o sea, es decir, como la parte final de Cartoons, ¿no? Que es Cartoons, pues es todo el tema de caricaturas. Entonces, podemos llegar a pensar que Looney Tunes, pues es de Cartoons. Entonces, creemos que así se escribe. Y de hecho, mucha gente lo recuerda así en la televisión. Sí. Y no está escrito con doble O, sino con U. Looney Tunes. ¿Por qué Tunes? Porque hace referencia a un musical o a la parte de radio, ¿no? Que es más musical. Sí. Porque recordemos que la canción típica de Looney Tunes, ¿no? Cuando aparecía el intro y todo eso, es mítico. Y de hecho también por ahí que dicen, ok, es obvio porque el fondo, que ustedes están viendo ahí, el fondo naranja, hace alusión a un disco de acetato. Entonces sí, este es el primer efecto y de aquí para arriba, o sea, así, tal vez no lo conocían y ahora están sorprendidos, pero sí, así es como realmente se escribe. De hecho yo pensaba que se escribía como Tones, con doble O. Sí, es que lo relacionamos con caricaturas, dibujos animados, entonces pues nosotros estamos relacionados a que es cartoon, termina en tune, es Toons pero con doble O. Pero sí, yo también cuando vi este caso de que era con la U, o sea, T-U-N-E-S, pues no me lo creí. Incluso llegué a buscar, por ahí tenía algunos juguetes, por ahí, de mi infancia, para buscar el logo. Antiguo. Sí, y confirmé que sí es con Toons. O sea, sí, siempre, claro. Sí, siempre fue así, ¿no? Pasemos al siguiente, y este es un juego de mesa también muy popular, y repito, este es también un efecto Mandela muy popular. Pero, ¿cómo recuerdan? Le pregunto a ustedes, ¿cómo recuerdan el logotipo o al señor del Monopoly? Sabemos que el Monopoly es un juego donde, pues, principalmente es de compra de propiedades, ¿no? Sí. Tema de dinero. Entonces, sí, podemos imaginar al viejito, ¿no? Bueno, al señor con bigote, con sombrero, con traje, con un bastón. Sí. Y con un monóculo. Que es un monóculo, es este lente unitario, como si fueran unos anteojos, pero nada más de un lado. Y mucha gente así lo recuerda, de hecho así piensa que es el logotipo. Y no, el señor nunca tuvo un monóculo. Y de hecho también, ya lo conocía, ¿no? Pero también cuando lo vi por primera vez dije, no, o sea, esto tiene que estar mal. Sí. Yo recordaba el monóculo también. Y no, el señor nunca ha tenido un monóculo. Yo incluso también recordaba que en los comerciales, porque recuerdo mucho que sacaban comerciales de famoso juego de mesa, y pues yo sí recordaba que tenían un monóculo. Aparte de que lo relacionamos con este tipo de personas, claro, de alto como poder elegante, exacto, ¿no? Exacto. Pero sí, señores, el tipo del Monopoly no tiene monóculo. Pasemos a otro, que a los fans de Star Wars también les va a encantar. Y es que, como en México normalizamos los nombres, ¿no? Pero le dicen Citripo. O Citripio.
Citripio. Pero es que en inglés es C-3PO. Ajá, pero bueno, le dicen Citripio, ¿no? Este robot de la película de Star Wars que teóricamente muchas personas piensan que es totalmente dorado. Y de hecho me puse a investigar más y de hecho hay mercancía que todo el robot es dorado, pero no. Tiene concretamente la pierna derecha, la tiene de otro color, la tiene de color plateado. Y esto es totalmente real porque de hecho en una entrevista con el director George Lucas, él dice que lo hicieron a propósito para que la gente entendiera que era como, en pocas palabras, que era como un robot reacondicionado. O sea, que no era nuevo, pues que le faltaba esa pieza y ya se la pusieron ahí. Pero sí, hay gente que piensa o recuerda, mejor dicho, que todo Citripio sí, también lo recuerdo, todo dorado. Todo dorado, ¿no? Sí. Yo no soy tan fan de Star Wars, pero digo, esto me causó también impacto. Pasemos al siguiente, y esto también es uno de los que más me impactaron, porque si yo te preguntara, ¿cómo recuerdas a Shaggy, el de Scooby-Doo? Sí. Yo así lo recuerdo, porque todos pensamos, o la mayoría piensa, que tiene una manzana, o tiene la manzana de Adán, ¿no? Esta protuberancia aquí en la garganta que tenemos los hombres. Sí. Yo recuerdo la caricatura donde tenía aquí como un triangulito, ¿no? Como un piquito. Sí. Y resulta de que no. Que nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. No sé si tú lo recuerdas así, con la manzana de Adán. Pero yo sí lo recuerdo con la manzanita, con el bultito aquí. Y resulta de que nunca tuvo la manzana de Adán. También es algo impactante. Fíjate que ese caso, bueno, yo ya lo había escuchado antes y había unas personas que mencionaban que eso se relacionaba porque en algunos capítulos sí llegó a realizar esa expresión en donde se le notaba esa, como cuando pasa saliva, ¿no? Que hace ese movimiento. Como de miedo. Ajá. Pero obviamente, o sea, el personaje base como tal nunca la tuvo. Sí, digo, puede ser, ¿no? Y precisamente esto es algo curioso del efecto Mandela, que lo vamos a explicar más adelante, pero precisamente gracias a ese tipo de excepciones, como la que comentas que cuando pasa saliva y todo eso, pues a lo mejor recreamos ese recuerdo falso y pensamos, pero yo la verdad sí lo recuerdo con la manzana. O sea, que siempre la tuvo. Que siempre la tuvo. Pasemos a otro, y ese no sé si lo recuerdes como tal, pero bueno, la famosa marca Skechers, de los tenis, de los zapatos, bueno, también hay ropa, pero la mayoría de la gente, incluyéndome, lo recuerda como Skechers, con T. Y de hecho yo recuerdo que así la mencionaban, Skechers, con T. Con T. Y si revisamos el logo, no tiene T. ¿Tú lo recuerdas con T o sin T? No, con T. Bueno, más que nada por la pronunciación, porque hacemos como que es énfasis en la T, en Skechers. Pero de hecho nunca había visto el logo, o sea, este caso no lo conocía. Sí, concretamente la T pues estaría entre la E y la C, ¿no? Skechers. Pero sí, ese es el logo, bueno, es una S también, el isotipo, mejor dicho, es una S, el logotipo es Skechers, pero yo me acuerdo que así lo pronunciaban, Skechers. Sí. Y también mucha gente piensa que tiene T, pero no tiene. Pasemos a uno de mis favoritos. Y este te lo juro por Dios que yo pensaba que era como el falso. Ok. Sí. O sea, a mí sí me pegó el efecto Mandela. Fruit of the Loom. Esta famosa marca de ropa interior, de ropa... ¿Es para caballero o para los dos? Creo que manejan para los dos. Ok. Sí. Que ahí como dato curioso traigo puestos uno en este preciso momento. Era para el capítulo. No se ven, pero son azules. Son azules. Muy bien. Pero sí. Bueno, pues mucha gente cree, incluyéndome, no sé si a ti te pase, que el logotipo teóricamente original es con un cuerno de la abundancia, una cornucopia en la parte detrás de las frutas. Sí. De hecho, yo lo recuerdo así, se los juro que yo me acuerdo ver en Walmart, porque ahí la venden. Yo recuerdo ver ese logotipo ahí. Y resulta de que no, que nunca tuvo la cornucopia. Okay. Pero guarden este logo ahí, guárdenlo. Porque más adelante vamos a ver algo bien extraño. Okay. ¿Tú cómo lo recuerdas? Sí, con la cornucopia, ¿no? Sí.
Pero ahorita ya que veo que el original, el del lado izquierdo, que eso solo son las frutas. Sí. Es que a mí el de la izquierda se me hace muy solo. O sea, Ajá, como que le falta algo. Ajá. Le falta ese como que ese tono, contraste. ese contraste. Exacto. Pero resulta de que no es así. Pasemos al siguiente. Chocolate Kit Kat. También la verdad lo recuerdo así. Y bueno, resulta de que Kit Kat, mucha gente lo recuerda con un guión en medio de la palabra Kit Kat. Y resulta de que no tiene guión. Wow. Nunca tuvo guión. Y también es muy impresionante porque yo sí me acuerdo que tenía guión. De hecho, pues, o sea, es lógico, ¿no? Como Kit Kat, o sea, que ese guión una las dos palabras, pero no. Resulta ser de que no tiene guión. No, está todo junto. Sí, yo también recuerdo que tenía tenía guión, ¿no? Exacto. Y pasemos a uno de mis favoritos. Sí. Porque todavía no lo puedo creer. Y de hecho lo comprobé con 3 personas, 2 niñas en concreto, pequeñas de 8 y 6 años. Les pregunto, ¿vieron o saben quién es Jorge el Curioso? Sí, el changuito, sí. Bueno, que es un chimpancé, pero bueno. El changuito, sí. ¿Tiene cola? Sí. Ok. Le pregunto a otra persona, oye, ¿conoce a Jorge el Curioso? Sí. ¿Tiene cola? Sí, pues es un mono. Y Jorge el Curioso nunca tuvo cola. Ok. Que es raro, ¿no? Sí. Pero nunca tuvo cola. Y eso la primera vez que a mí me lo dijeron, dije, no, claro que no. Es más, yo recuerdo, yo personalmente, que en el intro de la caricatura, Jorge se columpeaba o se balanceaba. Se balanceaba en una cuerda o en los árboles con su cola. Yo sí, lo recuerdo, se los juro. Sí, sí. Y no tiene cola. Nunca tiene. O sea, de verdad, es tan impresionante que tienes un recuerdo en tu cabeza y resulta de que te lo enseñan y no tuvo nunca. Cola. Y teóricamente, o sea, no es como que tuvo y luego se la quitaron. Nunca tuvo cola. Pero es bien extraño. O sea, primero porque es un mono, ¿no? Sí. Y les digo, yo en ese recuerdo falso, yo recuerdo que en el intro se columpeaba sobre una soga. De hecho, hasta me acuerdo que era una soga. Él enredó su cola en la soga y se iba deslizando. Y hasta me acuerdo que traía unas bananas en la mano. O sea, no sé, es muy extraño. Sí, yo también recuerdo por ahí algunos capítulos donde salía balanceándose utilizando pues, su cola, sí, claro. Sí. Pero realmente nunca tuvo cola. Wow. Ok. Pasemos al siguiente. Y Serafines, me gustaría que en los comentarios nos dejaran si conocían ya estos efectos Mandela o si algunos otros no. Y coméntenos cuál es su efecto Mandela, cómo lo recuerdan. Yo recuerdo esto o me impactó o algo así. Déjenlo en los comentarios porque estamos a punto de llegar a mi favorito. Pero bueno. John F. Kennedy. El desvivimiento de John F. Kennedy. Mucha gente recuerda, yo la verdad en no recuerdo mucho, pero si a algunas personas, de hecho les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas iban en el automóvil donde pasó el evento? Y muchos dicen 4. Kennedy, su esposa, el conductor y el copiloto. Sí. Son 4 personas. Y cuando vemos las imágenes, resulta de que son 6. Oh, sí. ¿Sí? O sea, sí. Eran 6 personas. El presidente, su esposa, el gobernador Connelly, su esposa y 2 agentes delante. Que yo lo recuerdo también. De hecho, yo no recuerdo que el carro fuera tan largo. Sí me acuerdo de la escena, la famosa escena del desvivimiento. Pero yo también creía que iban 4 personas. Sí, y en realidad van 6. Y yo también incluso, o sea, recordaba que el vehículo, el automóvil, era nada más de 4 plazas. Ajá, no sé si se diga exacto. Así, nada más 4. Sí. Pero ya cuando le haces zoom a la imagen, o sea, ya te das cuenta pues de que tiene esa división y van otras 2 personas entre el expresidente y el piloto. Sí, o sea, digo, también es algo muy raro de ver porque, repito, tú tienes una imagen en tu cabeza y de repente te muestran otra y dices, es que así no eras. Es muy impactante que te cambien la forma. Pasemos al siguiente. Esto sucedió en Tiananmen en 1989, que eran unas protestas en China. Los hombres, la gente salió a protestar.
Y mucha gente, es donde te digo que está raro, porque mucha gente recuerda, y de hecho tiene en su cabeza las imágenes, en concreto de este video, que ahí tienen una fotografía, que todas, bueno, no todas, pero la gran mayoría de las personas recuerda que el hombre fue aplastado por el tanque. Sí. Y no, en ese momento el hombre se para y el tanque los tanques que vienen atrás de él se detienen. Pero mucha gente afirma, yo vi cuando el tanque lo aplastó. Sí, incluso muchas personas mencionaban que estaban, el video ese donde pasaba el tanque por encima de la persona, estaba pues en esas famosas páginas prohibidas, ¿no? Ajá, donde pues sí. es contenido material muy fuerte, y que todos defendían esa postura, y creo que por ahí se llegó a filtrar, pero era fake, o sea, era una edición para hacernos creer pues de que realmente sí pasó eso, pero nos estamos dando cuenta de que no, nunca pasó. Sí, pero es algo bien, bien raro, porque una cosa es que lo recuerdes, ¿no? Vagamente, digas, pues no me acuerdo bien, pero yo recuerdo esto. Pero que haya gente que afirme ver el caso, Sí. está bien impresionante. Pasemos al siguiente. Y les digo, traigo muchos ejemplos de esto. Esto concretamente lo descubrí en Reddit. Y es algo que me puso a pensar, porque no sé si en ese momento que lo vi o que lo leí, creé un recuerdo falso en mí mismo. Pero es que sí me llegó a pasar. Sé que no, o sea, que no es real, pero este efecto Mandela consiste en que esta persona dice que él, cuando era niño, él vio y escribía la palabra azul con acento en la U. Azul, ok. Y fíjate que yo también me acuerdo que azul llevaba acento, pero obviamente no lleva. Y sí. Sí, ¿Tú recuerdas escribir azul con acento? Yo sí. No como tal, pero ahora que veo la palabra, como que te recuerda, ¿no? Sí, y bueno, anteriormente pues en las escuelas todos llegamos a escribir, ¿no? Porque Sí. pues ya hoy con la tecnología pues ya se está quedando eso tristemente obsoleto, el hecho de escribir, pero o sea, ya que veo aquí la palabra, como que sí se te hace familiar, ¿no? Y que le falta algo, o sea, Ajá. le falta, Sí. O sea, incluso como hasta para pronunciarla necesitas que tenga el acento. El azul, para si hacer no diría azul. Ajá, exacto. ¿Verdad? Y esto, digo, yo no lo recordaba hasta que, como tú dices, vi la palabra y dije, sí, como que se me hizo familiar. Obviamente no se escribe así, pero... Y digo, esto a lo mejor es muy fácil de explicar, ¿no? De que pues sí, eras niño, estabas aprendiendo a escribir y lo acentuabas donde no era, pero ver la palabra se me hace familiar. Ok. Otro que a muchas mujeres posiblemente les llame la atención. Britney Spears, la famosa cantante Britney Spears. Sí. En el video de la canción Oops, I Did It Again, muchas personas recuerdan, incluso afirman, que la cantante tenía un micrófono de diadema de color negro. Oh, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque bueno, tenía sentido de que la cantante pues estuviera cantando la canción con un micrófono, ¿no? Para que se escuchara y todo. Pero vean el video y no tiene micrófono de diadema. Ahora dirán, bueno, pues a lo mejor... Porque fíjate nada más hasta dónde llegamos con la investigación de todo esto. Okay. Y todo es para ustedes, serafines. Estuve revisando el video casi cuadro por cuadro, y hay en una escena en particular donde la cantante levanta la cabeza y su pelo, como que se le mete a la boca, o sea, como que para aquí. Y se nota como si tuviera un micrófono de diadema. Entonces a lo mejor puede ser ahí que lo por confundimos. Ahí. Pero lo curioso de todo esto, mis queridos serafines, es que disfraces que vendían, porque el atuendo se hizo, sí, bueno, no existía la palabra viral, pero se hizo famosísimo el video, porque bueno, Britney Spears en ese entonces era Britney Spears, ¿no? Pero vendían disfraces, y lo más increíble, que ahí tienen una foto, la muñeca oficial tiene diadema de micrófono. Véanla. Y hay fotos con personas, mujeres disfrazadas de Britney, y el disfraz incluye la diadema de micrófono. Pero en el video jamás usó. Wow. Qué raro, ¿no? Sí.
qué raro que esto pase realmente, o sea, digo, y tiene sentido, o sea, no se ve fuera de lo común, pero nunca lleva micrófono. Que fíjate que según yo, en sus conciertos sí llevaba. Sí, entonces posiblemente de ahí lo lo sacó, relacionamos, sí. Sí. Pero sí, eso de, fíjate, bueno, no he analizado el video tal cual. Conozco la canción, pero nunca había analizado cuadro por cuadro. Pero esa escena donde dices que se le cruza el cabello, pudo haber implantado ese falso recuerdo, ¿no? Exactamente. Wow. Sí, no. Y de hecho hay otro video, no recuerdo qué canción es, una disculpa porque lo vi de rápido, pero digo, seguramente van a saber cuál es. Hay un video en el cual sale bailando y sale vestida de colegiala. Y muchos afirman, así como esto, que llevaba una falda escocesa de cuadritos. Ok. Y de hecho, hasta otra vez, los disfraces o la vestimenta así la venden. Y no lleva una falda de color negro. Wow. En el video, entonces, pero sí, mucha gente afirma que llevaba. Y digo, tú lo ves como efecto Mandela y dices, de hecho se ve mejor con falda escocesa, pero nunca la llevó. Nunca. Y bueno, ese fue para todos los fans de Britney Spears. Pasemos al siguiente, y estamos a uno de llegar a mi favorito. El Pensador. Si yo les preguntara, Serafines, la estatua del Pensador, el busto del Pensador, ¿cómo se lo imaginan? Sí, un hombre sentado, desnudo, musculoso, sí, pero está recargado en su muslo con su mano. Sí. ¿Dónde tiene la mano? ¿En la barbilla o en la cabeza? Podemos pensar que, bueno, el Pensador pues está así, ¿no? Sí. Digo, disculpo para la gente de Spotify que a todos está en video, pero con la mano en la cabeza. Sí. Y mucha gente lo recuerda así, pero no. Vemos las imágenes y realmente tiene la mano en la barbilla, está así. Y digo, yo no recuerdo bien esta estatua, no me sorprendí tanto al verla, pero digo, puede ser normal de que mucha gente sí lo recuerde con la mano en la cabeza. Fíjate que este caso yo sí lo recordaba con la mano en la barbilla. De hecho, ahorita que preguntaste yo iba a decir en la barbilla, pero ya que estoy viendo la imagen, ese es el correcto. Sí, entonces, sí. Bueno, quizás también porque no vi tanto la imagen, pero por ejemplo, si ves la falsa, por así decirlo, pues también ahora sí que te pone a pensar, ¿no? Sí. Entonces es que cuando uno piensa se pone como así, ¿no? Como o sea, con la mano en la cabeza. Este hombre no. Que de hecho, bueno, la estatua Le Penseur en francés la desarrolló, bueno, fue una escultura de Agustín Rodin entre 1881 y 1882, nada más para que ahí tengan el dato. Pero, pero así la diseñó él en concreto. Sí. Pero sí mucha gente lo recuerda así. Ay, Serafines. Vamos a pasar a mi favorito porque cuando me enteré, o sea, no daba crédito, estaba desesperado porque decía, es que no es cierto. Ok. El emoji del ladrón. Yo recuerdo, hasta te lo juro, es parecido a la foto de la derecha. Sí. Pero si tú me dices, ¿cuál es el emoji o cómo recuerdas el emoji del ladrón? Yo lo recuerdo así como la segunda imagen, de perfil, corriendo, pero la mano la tiene así. O sea, digamos, ahí la tiene sobre el hombro. Sí. Yo la recuerdo así, con una bolsita de dinero. Corriendo así. Ajá. La de la izquierda no la recuerdo tanto. Lo que yo recuerdo es la de la derecha, pero con la bolsita como extendida con la mano. Ese es el emoji del ladrón. Pero nunca existió el emoji del ladrón. Wow. No existe. Y se los juro que me puse mal cuando lo leí. Porque yo no, en este en particular, yo no conocía este efecto Mandela. Y cuando lo leí, me quedé un rato pensando y entré a WhatsApp. Sí. Pues no lo encontré, pero yo decía, es que yo sí me acuerdo, hasta yo me acuerdo usarlo. Utilizarlo. No sé si tú lo recuerdas. No, o sea, escuché del caso, pero la verdad yo nunca, o sea, no recuerdo, no tengo recuerdo de un emoji así. No, yo sí, ladrón. Y te lo juro que yo lo recuerdo así, hasta me acuerdo que el gorrito no era negro, era como azul marino. Okay. Y iba corriendo así con su manita, así con el dinero. Okay. Y se los juro que yo lo usé, se los juro.
Pero bueno, obviamente no es cierto, nunca existió un emoji. Y de hecho, bueno, se pusieron a revisar versiones antiguas de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es donde la mayoría que usamos, o en los emojis del iPhone o de cualquier Android, y nunca existió, nunca. Y se los juro que no, todavía no me la creo, porque no, de verdad, no sé, pero teóricamente nunca existió. Y nunca o sea, actualmente no se ha implementado. No existe. Que mira, tiene sentido porque se supone que es algo ilegal, ¿no? Algo ilícito. Entonces no le van a dar... Sí, porque armas, yo recuerdo que armas sí había. ¿Te acuerdas de la pistola? Sí. Ahora la cambiaron por una pistola de agua. Sí. Ajá, pero antes sí era una pistola normal. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, los plomazos ahí. Sí las ponía, sí me acuerdo. Ese sí me acuerdo que lo cambiaron. Pero bueno, eso me imagino que la cambiaron por temas pues, ilícitos, ¿no? O algo así. Pero sí, la pistola sí existe, pero la cambiaron por una pistola de agua. Sí. Exacto. Bueno. Esta tal vez te guste a ti. Pero la canción We Are the Champions. ¿Cómo no? Ajá. Mucha gente recuerda que al final We are the champions of the world. Y mucha gente recuerda que dice of the world. Pero vamos a poner un pequeño asterisquito. Si tú buscas la canción original, no dice of the world. De hecho, hasta se siente... termina en seco. Ajá, raro, ¿no? Yo estuve investigando y dije, no, es que no, o sea, yo me acuerdo de Freddie Mercury decir of the world, ¿no? Pero resulta ser... De hecho, esta imagen que están viendo, o sea, yo la tomé, es una captura mía. Ok. Sí, o sea, esa es una captura de Apple Music, yo la tomé. En las versiones originales no viene esa, o sea, la palabra of the world, pero este es un álbum que se llama, bueno, un sencillo, mejor dicho, We Are the Champions, pero es una versión cruda, o bueno, ahí lo llaman como raw, o sea, crudo, raw session. Ok. De hecho, está en Apple Music, la pueden ver. Y en esa versión sí dice of the world. Sí. De hecho, ahí estás viendo la captura de la letra. Concretamente resalté of the world. Y sí la dice. O sea, este no es un efecto Mandela como tal, porque sí existe. La pueden buscar. Nada más que, bueno, viene en otra versión de la canción, no en la original. Sí, y de hecho, por ahí mencionan, espero no equivocarme, pero que incluso, o sea, hasta Freddie Mercury llegó a ser como que víctima de este efecto Mandela, ¿sí? Porque en sus conciertos, bueno, yo recuerdo, y vamos a buscar ya después fuera de cámara, que en sus conciertos él sí terminaba con el of the world. Ajá. Y pues bueno, muchos se confundían porque la versión original, la de estudio, pues esa no la viene. Versión de estudio no dice, pero en esta versión, porque me metí a investigar, ya ves que hay varias versiones de álbum, de sencillo, que la remasterizadas que esta, y no estaba. Covers incluso. Covers, también. Ajá. Y me metí a esta, que de hecho es de Queen, o sea, no es como de un autor externo, es de Queen, nada más que se llama Raw Sessions, como una edición especial, y en esa sí dice of the world, ¿ok? Y de hecho, bueno, como pueden ver ahí, en la captura dice of the world, y luego sigue cantando, o sea, es otra versión, pero sí existe, ¿ok? Ok, pasemos a la siguiente. Bueno, antes de pasar, hay una pregunta, no sé si tienes ahí por ahí la respuesta de esto, pero por ejemplo, esto del Of the World de la nueva de la canción de Queen, ¿será muy reciente? O sea, lo que me refiero es que tanta gente se quedó con esas ganas de escuchar el Of the World que crearon esa nueva versión como para que ya calmar el... No creo, porque bueno, si es la voz de Freddie Mercury, o sea, no es una inteligencia artificial ni nada. Entonces yo creo que sí es una versión de un concierto. De hecho, estuve investigando. No, de hecho es la versión de estudio, pero estuve investigando y dicen que, por ejemplo, en el Live Day, ¿sí se llama así, no? Live Aid, sí. Live Aid, que ahí sí dijo. De hecho, hay versiones en vivo de canciones donde él canta Of the World. Pero la versión en estudio, la que todos conocemos, no lo dice. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Coca-Cola. ¿Cómo recuerdas tú el logo? ¿Cuál de los tres? El del medio. Con el guión. Fíjate que yo recuerdo el último con la como virgulilla de la ñ. Sí. Yo lo recuerdo así. De hecho, yo tengo muy presente la Coca de 2.5. Sí, porque me acuerdo que de esa compraban en mi casa.
la de 2,5, y yo me acuerdo, se los juro, yo tengo la imagen en mi cabeza que era una virgulilla. Ok. Un guión chueco, vamos a decirlo como una así. viborilla. Como una viborita. Pues resulta, mis queridos serafines, que el logotipo original es el primero, con un punto. Ah, caray. La Coca nunca tuvo guión. De hecho, bueno, ya hay unas en el frigobar, pero no sé si... ¿Puedes sacar una? Vamos a ver. A ver, les voy a narrar lo que está sucediendo. Brandon se está parando, nada más con cuidado de no mover el tripié. Y ahí tenemos unas cocas ¿Ya bien caducadas? bien caducadas, sí. Pero, ¿Ahí le va? ¿sí? Tiene un guión. Perdón, tiene un punto. ¿Un punto? Tiene un punto. ¿Un ¡Un guión? guión! Pinche realidad alterna. Está en clon madre. A ver. Tiene un punto. ¡Wow! Y ya viéndolo así, hasta se ve raro, ¿no? Sí, es que se los juro que yo recuerdo, perdón, es que Siri se activó sin querer. Yo recuerdo, se los juro, que era una virgulilla. Pero no, es un punto. De hecho, bueno, no lo van a alcanzar a ver seguramente, pero bueno, vayan. Ahí yo creo que en su casa tienen. Y miren, para efectos prácticos, esta coca caducó el 17 de octubre del 2025. Ah, bueno. Del 85, bueno. Y hoy es 24 de enero del 2026. Casi 3 meses. Wow, 3 meses. Pero bueno, ahí está el logotipo. Yo de verdad lo recuerdo con los dos, con el guión y con la virgulilla, pero tengo muy presente la virgulilla. No, yo sí con el guión. Y viéndolo así con el punto se ve De raro. hecho, hasta había no sé si se pueda llamar un efecto Mandela, pero más bien es como un mensaje subliminal, que yo recuerdo que en algún tiempo decían que el logotipo de la Coca era racista, que porque si lo volteabas era como que yo no veo de dónde sacaron aquí un güero y una persona de color, pero que si lo volteas de manera vertical, me acuerdo que decían que era un güero, pues un hombre blanco, y que hasta me acuerdo que decían que el guión era como el escupitajo que le estaba aventando a la persona de color. Digo, yo no sé de dónde sacaron que la otra persona de color, pero sí se puede notar ahí. De hecho, creo que ustedes están viendo una imagen ya del dibujo como tal, que ya es buscarle demasiado. Pero yo sí me acuerdo de eso, del logo de Coca-Cola. Ok, pasemos al siguiente. Les digo, serafines, trajimos muchísima evidencia, pero bueno, seguimos. El siguiente es una escena de la película de Bob Esponja, concretamente en Yo soy un cacahuate, en esa parte, ¿no? ¿Sí la has visto o no? Sí, como no, Okay. peliculota. Mucha gente, incluyéndome, recuerda que la guitarra era de color blanco. Incluso hay gente que recuerda que es morada y en forma de triángulo. Ah, ok. Pero no, la guitarra es en forma de cacahuate. Digo, tiene sentido por la canción, pero la verdad yo recordaba que la guitarra era blanca o morada en algunos casos. Bueno, como lila. Mira, yo no recordaba como tal cómo era la guitarra. Ajá. Pero, o sea, lo único que sí recuerdo es que tenía esas dobles G en la parte superior de la guitarra. Okay. Que era donde él cargaba el poder y ya le iba eliminando los cascos. Pero, o sea, como tal, ya el cuerpo de la guitarra nunca me puse a pensar. Nunca me puse a pensar, de hecho. Sí, yo la recuerdo así de esa manera, pero te digo, hay gente que la recuerda blanca como la imagen o la recuerda incluso de color lila. Pero la oficial, bueno, pues es la del cacahuate. Ok. Pasemos al siguiente. Mickey Mouse. Hay gente que afirma, incluso jura por su vida que Mickey Mouse tenía tirantes. Que tenía tirantes, y de hecho yo soy de esas personas. Nada más que yo los recuerdo rojos. Ok, no, yo los recuerdo blancos. Ah, también blancos, ¿verdad que sí? Sí, de hecho aquí una imagen. En la imagen. Bueno, ya esta es una imagen de internet. O sea, cabrón. hasta y realizaron algunos peluches, pero fíjate, ahí están rojos. Sí. Y acá están blancos. ¡Guau! Sí. Y bueno, en la imagen están amarillos, pero sí, Mickey Mouse nunca tuvo tirantes. Wow.
Pero yo sí de Sí, hecho, yo sí bueno, lo imaginaba. yo recuerdo que eran rojos, tú blancos, también recuerdo Sí. un poco los blancos, pero me vino más a la cabeza los rojos. Sí, yo lo relacionaba más como un overall, no sé si. Ajá, pues se supone que es un Ajá. overall, pero no que es Y no como son un shorts, sí, ajá. yo creo. Pero sí, ahí está, fíjate, ahí coincidimos Imagina. otra vez, ¿no? Con el efecto Mandela. Muy bien. La siguiente no tiene como tal evidencia, y de hecho traté de buscarla, pero digo, es una película de 2 horas y no tuve el tiempo de asegurarme de esto, pero en México, la famosa película Nosotros los Pobres, de 1948, de Pedro Infante, el ídolo de México. Hay una frase que de hecho le pregunté a mi mamá, a mi papá y a varias personas más, que yo les di el inicio de la frase y ellos la completaron. Ok. Y yo les dije, ¿has visto la de Nosotros los Pobres? Sí. Le digo, hay un pedacito donde Pedro Infante dice, ni hablar mujer. Y ellos me dijeron, traes puñal. Ok. Que de hecho esa frase yo ya la había escuchado. Sin embargo, la verdadera frase de la película es, ni hablar mujer, traes pistola. Ok. Y yo les decía, ok, sí, Sí. pero es que está mal. Me decían, no, así dice. Le digo, no, es que así no dice. No, o sea, ellos me juraban que decía, ni hablar mujer, traes puñal. Y no dice, busqué la escena en YouTube y no está, desgraciadamente. De hecho, hasta le pedí a Gemini que me dijera en qué minuto lo dice. Pero bueno, nunca pude dar con el minuto. Pero sí, la verdadera frase es, ni hablar mujer, traes pistola. Entonces, digo, ahí para la gente Sí. que vio la película y todo, también yo creo que Sí. se va a sorprender, pero bueno, así es la manera correcta. No, aparte, como lo mencionabas, las personas que bueno, fueron más de esa época, de la época del oro del cine mexicano, pues sí, o sea, tienen más. Pero fíjate, o sea, ¿cuántos años tiene ya? Pues desde el esa- 48. O sea, ya casi va para. Bueno, todavía le falta un ratillo, Como pero 80 años. para 80 años, pues, Ajá. ya casi Ay, llega cabrón, a sus primeros 100 años. Y, o sea, todavía muchas personas lo recuerdan, pues, Con esa frase. Con esa frase. Sí. Y de hecho, bueno, después se hicieron parodias y todo. Y la mayoría, bueno, o por decir todas, las parodias decían ni hablar mujer traes puñal. Tal vez por eso se quedó un poco grabado, pero no, la escena no. Y también la hablamos de la introducción de la famosa imagen de Ustedes los ricos. Ok. Que bueno, creo que es esa película. En la cual, bueno, él pierde a su hijo, el Torito. Sí. Hay una escena muy famosa donde él está llorando. Pero mucha gente recuerda que él grita Torito, Sí. ¿no? Que lo grita. Y eso sí lo revisé, en la escena nunca grita Torito. También es un efecto Mandela muy, muy difícil de comprender. Porque de hecho, bueno, incluso hasta Adal Ramones en su programa Otro Rollo, él hacía la parodia, ¿no? De que decía Torito, Sí. ¿no? Pero nunca dijo esa escena. Bueno, nunca lo dijo. Pues de hecho, no me vayan a alburear, pero en una película de huevos, o no me acuerdo si era la serie o la película, llegaron a decir esa frase. decir esa frase. Es que es muy, muy clásica, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. muy, muy, muy famosa. Digo, hasta Adal Ramones en su programa lo dijo. Pero no, la verdad es que no, nunca dijo esa escena. Bueno, esa línea, mejor dicho. Pasemos al siguiente. Fruit Loops. Ese cereal de Kellogg's. Mucha gente recuerda, yo la verdad no es que no comparta este efecto Mandela, porque la verdad nunca le presté atención, pero hay gente que afirma que se escribe Fruit Loops. ¿Ok? O sea, el efecto o el falso es fruit. El efecto, el falso es Fruit. Ok. Pero no, el verdadero es Fruit Loops. Con doble O, que ahí hacen alusión o ponen dos cerealitos, ¿no? Sí. Dos, pues no sé cómo, no son hojuelas, pero dos aros ahí. Dos aros de cereal, de Fruit Loops, pero mucha gente lo recuerda como fruit, o sea, como fruta en inglés. Fruit Loops. ¿Qué digo? Tiene sentido porque según son de frutas, pero no, siempre se ha llamado Fruit Loops. Ok, no. Muy rico, ¿eh? Sí. Mi infancia, yo creo. Sí, totalmente. Y hablando también de cereales, vamos a pasar al siguiente. Ya viste la imagen. Sí. ¿Cuál crees que es el verdadero? El verdadero. O sea, el real. El que tiene los brazos cruzados, ambos. O sea, el que tiene la nariz negra.
Sí, oye, no había visto la nariz, yo me fijé más en la postura. Ok. Sí, la nariz negra. Ok. Sí, efectivamente, estás mal. ¿Estoy mal? Sí. El real es el de la nariz azul. Yo también lo recuerdo como la nariz negra. Digo, pues tiene sentido, es un tigre, ¿Sí? ¿no? Pero no, la real es la que tiene la nariz azul. La postura aquí no afecta tanto, sino la nariz. Ok. Y no tenemos aquí un cereal para hacer la prueba, ¿verdad? No. Nos hubiéramos ya traído no. toda la despensa. Toda aquí. la despensa para verlo. Pero no. Si buscan Zucaritas en internet, les va a aparecer el tigre Toño con la nariz azul. Otro efecto Mandela. Y bueno, pasemos al último ejemplo que les traje el día de hoy, porque hay muchos más, de verdad, o sea, hay muchos más, pero bueno, les traje una gran variedad. Y es que hay un video, que ahorita también vamos a tocar ese tema, pero bueno, hay un video en el cual están entrevistando a Evan Longoria, es un beisbolista. Y hay un video, de hecho el video es gracioso porque lo están entrevistando en el campo, ¿no? ¿Cómo le llaman? El rombo, ¿no? De béisbol. Y lo están entrevistando y al fondo podemos ver a un bateador, a un jugador. Pero cuando batea la pelota, o sea, la pelota se ve que viene directo a la reportera, pero directo, ¿no? Y se ve pero bueno, o sea, todo pasa en segundos. Y se ve donde Evan voltea y agarra la pelota en el aire. ¿Tú has visto ese video? Okay. Sí. Y lo agarra y hasta como que le duele, ¿no? Porque pues no trae la guanteleta o el guante. Pero, o sea, le salvó la vida a la reportera, ¿no? No sabemos si la iban a eliminar, pero por lo menos un gran daño grave, sí, ¿no? Aquí el efecto Mandela no es ese, porque, o sea, eso sí ocurrió. El efecto Mandela cae donde mucha gente afirma que la reportera es una reportera rubia, blanca. Ok. Y la reportera es, como lo estamos viendo en pantalla, es una persona de color, ¿no? Sí. Afrodescendiente. Y mucha gente afirma que la reportera es güera. Bueno, rubia. Y bueno, güera también. Digo, la verdad no lo comparto, pero aquí les traigo posiblemente una explicación del por qué piensan eso. De hecho, hasta hay gente que afirma que el video era de día, no de noche. Ok. O sea, hay varios efectos Mandela. ¿Qué pasa aquí? Que hay otro video donde están no en una cancha de béisbol, sino en un estadio de fútbol. Sí. Y también están unos reporteros en cancha. Y un balón es pateado y le pega, ese sí le pega a la reportera, que es una reportera rubia, güera, y era de día. Sí. Entonces como que nuestro cerebro fusionó los dos videos y dijo, es una reportera güera de día, pero no, o sea, son dos videos totalmente diferentes. Sí. No sé si tú recuerdas eso. Sí, me ha tocado me tocó ver ambos videos, sí, pero en la de la reportera rubia ahí sí le dan el balonazo. Sí, le dan. Sí, ahí sí se lo dan. Entonces como que sí, nuestro cerebro fusionó esas dos imágenes y nos hizo creer que era una sola. Pero bueno, serafines, de verdad no se vayan porque regresamos con las anécdotas personales. Regresamos de dónde viene el efecto Mandela o algunas teorías conspirativas que están bien interesantes. Y repito, vamos a cerrar con una historia increíble de terror del efecto Mandela. Regresamos. No te vayas, quédate con nosotros. Regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Bien, serafines, ya estamos de vuelta. Espero que les esté gustando de verdad mucho este episodio porque la investigación fue ardua en todo el tema del efecto Mandela y pasamos a un poquito más de misterio. Ya vimos, recordamos los ejemplos, así que espero en los comentarios que ahí nos digan, oye, yo recuerdo o yo afirmo que el Fruit Loops o lo que sea es de tal modo, o bueno, se escribe de tal modo, o lo que sea. Pasemos a las teorías conspirativas del efecto Mandela. Perfecto. Hay un niño, o había, no sé.
había un niño que se llamaba Max Lugan, que de hecho en internet es conocido como el niño más inteligente del mundo. Y hay un video de este niño que se hizo viral en el 2016, cuando él solamente tenía 13 años, en el cual él describe, pero con unos tecnicismos tan avanzados de un hombre de ciencia, o por lo menos sabe muy bien de lo que está hablando. Y en ese video nos explica de dónde surge el efecto Mandela. Él en ese video nos comenta que el CERN, este colisionador de partículas que comparte varios países, como Suiza, Suecia, etcétera, que está en Europa, que ahorita vamos a hablar de él un poquitito más adelante. Él dice que en este colisionador de partículas, que en algún momento le cambian o se cambió la masa del electrón. Y recordemos que bueno, la masa de las partículas no se puede cambiar, pero que en algún momento de la colisión la masa del electrón cambió, y eso provocó en nuestra realidad que como que se cruzaran los universos paralelos. Okay. Porque bueno, sabemos que hay teorías de universos paralelos en la cual pues bueno, hay como, vamos a imaginárnoslo como burbujas, que hay muchas en alguna parte de la realidad, y en algún momento chocan dos universos paralelos, y es cuando vemos, como dicen, el famoso fallo en la Matrix, sí, ¿no? Sí. De ahí nacen los efectos Mandela, los déjà vus, que supongo que has tenido algún déjà vu en la vida, y también de ahí nacen otro espectro del terror que se llama los doppelgangers, ¿no? Que es bueno, es un término en alemán, pero significa como el doble malvado o algo así. Okay. Que teóricamente, bueno, la teoría nos dice, o la leyenda nos dice, que hay uno como tú, pero en otro lado del mundo. O sea, igualito, o sea, eres tú, sí, pero en otro lado. Hay casos donde la gente relata en las que, no sé, te marcan, ¿no? Y dicen, oye, te vi en el centro comercial y no me saludaste. Y, güey, yo estoy en mi casa, sí, estuve todo el día en mi casa. No, te lo juro que te vi. Y ahí es cuando hacen, según los doppelgangers, ¿no? Y es esto donde los dos universos, los universos paralelos colisionan y chocan las realidades. Y este niño nos dice que fue gracias al CERN donde nuestro universo cambió. Y en ese cambio, posiblemente en el universo donde nosotros vivíamos, por ejemplo, sí se escribía Fruit Loops, sí, pero en otro universo paralelo se escribe Fruit Loops. Chocan, y por eso es que la gente recuerda una cosa y otras personas quedan esos recuerdos. Exacto, se quedan esos recuerdos. Ahora, esto ya lo explicamos, lo del CERN, y él también dice que este efecto o este cambio de universo deja huellas, o sea, deja como rastros, como las cookies en internet, que de hecho se llaman cookies por las morusas. Cuando tú te comes una galleta. Dejas morusas, y lo mismo pasa en internet. Tú te metes a un sitio en internet y así borres historial o lo que sea, siempre dejas morusitas o algo así de que estuviste en ese sitio web. Pues lo mismo dice este niño, que yo sé que muchos van a desacreditar esta idea porque dices, güey, es un niño de 13 años, ¿qué vas a ver? Pero los invito a que vean el video, y los tecnicismos y la explicación que da es brutal. Y él dice que dejan huellas en los universos para recordar, o bueno, para decirnos que estamos en otra realidad. Y de hecho, esto mismo pasa, o es una de las explicaciones que yo sé que tiene su explicación científica, pero eso mismo pasa con los déjà vus. Científicamente dicen que es cuando dos neuronas chocan en tu cerebro y provocan como recuerdos falsos. Pero si nos vamos a la teoría conspirativa, dice porque también hay otros tus en universos paralelos, y tal vez lo que tú recuerdes o que digas, esto ya lo viví, posiblemente tu otro yo sí lo vivió. Y teóricamente los cerebros, como lo decía Jacobo Greenberg, gran episodio, él decía que están siempre conectados. No importa si hay uno como tú de 48 años, otro de 5, otro en otro universo o al otro lado del universo, los cerebros siempre están conectados. Y por eso lo que siente él o lo que vive él
tú lo vives, tú lo sientes. Y si vemos el lado romántico de la historia, dicen que si tienes déjà vus a lo largo de tu vida, es que vas por el camino correcto. Ok. ¿Ok? Que a mí me gusta pensar eso. Sí. ¿Verdad? Bien. Esta parte del CERN es muy importante. ¿Por qué? De hecho, lo mismo decía Fiona, la acreedora o la autora de este término de efecto Mandela. Y es algo muy curioso porque ¿tú en qué año crees que comenzó el efecto Mandela? O tú más o menos cuánto le calculas en el tiempo que cuándo nació el término. En el 2009, ¿no? Que fue cuando Fiona hizo lo de la investigación del fallecimiento de Mandela. Ok. Sí, concretamente fue en el 2009, pero lo curioso no es eso, sino que en el 2008, un año antes, o meses antes, encendieron el colisionador de partículas. Es decir, el efecto Mandela surge después de que el CERN fuera activado o fuera prendido. Entonces, esto es muy interesante porque no surge de la nada, sino es algo interesante ver que desde que prendieron el CERN, esto pasa. Sí, pues apoya más a esa teoría, sí, ¿cómo no? Ahí también por ahí, de hecho hay gente que le tiene miedo al colisionador de partículas porque dicen que bueno, en algún momento puede provocar un agujero negro y pues bye, ¿no? Que bueno, esto no es posible y si lo generara se desaparece en segundos porque no es físicamente posible que un agujero de ese tamaño exista. Entonces no es viable, no es soportable, no sé cómo se diga. Científicamente no es correcto, pues. No se puede sostener. No se sostiene, exacto, esa es la palabra. No se sostiene y puede desaparecer. Ok. Ahora, hay otra teoría. Vámonos del lado muy conspiranoico. Sé que estas teorías, las que voy a decir a continuación, parezcan muy locas y muy ridículas, pero vamos a meternos un poquito en el viaje. Hay que seguir en el viaje. ¿Te acuerdas, bueno, o has escuchado acerca de una teoría que dice que vivimos en una simulación? Sí. Pues bueno, si alguna vez en su vida han jugado videojuegos, sabrán que bueno, el videojuego tiene historia, pero hay ciertos puntos de la historia que tú, aunque pierdas, regresas a ese punto, que se le conoce como puntos de control o puntos de guardado, de autoguardado, ¿no? Entonces, no importa si pierdes a la mitad del juego o al final, no te va a regresar al principio del juego, sino que te va a regresar a ese punto de guardado, a ese backup, ¿no? Que son los famosos checkpoints, ¿no? Exacto, los famosos checkpoints. Y teóricamente, como nosotros vimos en una simulación, hay ocasiones en las que la realidad falla. Y de hecho hemos visto errores en la Matrix. Hay muchísimos videos en internet donde la gente actúa raro o se queda quieta o no sé, algo pasa en la realidad. De hecho hasta hay videos donde dos personas se cruzan, o sea que son la misma persona. Y teóricamente es cuando la realidad falla, cuando hay un bug, ¿no? Y dicen que se regresa al punto de control de save, de backup, y por eso recordamos cosas que no son. ¿Por qué? Porque el archivo se corrompe, es corrupto el archivo. Entonces por eso en lugar de recordar que la nariz es negra, que la nariz es azul, recordamos que la nariz es negra. Ok. Porque fue ese fallo en la realidad. Ese tema de fallos de la realidad es bastante interesante. Es muy interesante, fallos de la realidad. Porque ahí, sí existen. Me tocó ver también por ahí un caso donde nada más en una zona, digamos un área de 3 metros cuadrados, nada más en esa zona estaba lloviendo. Y todo, ¿cómo no? Sí. Y todo lo demás pues seco, ¿verdad? Y nada más en esa zona. Sí. Que dicen que pues es una edición porque pues no se enfoca en el cielo y pues, bueno, pero pues puede pasar. Que había otro que bueno, ese ya se comprobó, en donde se miraba, por ejemplo, que un avión, que iba viajando un avión o un helicóptero, pero que las hélices se miraban fijas, que tengo entendido ahí, bueno, nos puedes explicar un poco qué es relacionado al fotograma, los frames que se emparejan exactamente. Sí, eso tiene una explicación científica o lógica, y esto es que
nosotros cuando grabamos un video grabamos a distintas velocidades de fotogramas. Puede ser 24, 30, 60, 120, 240, bueno, ya en cámara lenta que se va hasta 1000, 2000 fotogramas por segundo. ¿Qué es esto de fotogramas por segundo? Es la cantidad de fotografías que toma teóricamente el teléfono por segundo. Ejemplo, 30 cuadros por segundo. Que, bueno, nosotros por ejemplo estamos grabando a 24 cuadros por segundo. Quiere decir que el teléfono, la cámara, está tomando 24 cuadros, 24 fotos por segundo. Y que al juntarlas y al reproducirlas a velocidad alta, nuestro cerebro percibe movimiento. Pero si nos iríamos cuadro por cuadro, podemos notar que son fotos nada más que puestas una tras otra y a velocidad alta. Y nuestro cerebro interpreta movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que también es raro, pero la probabilidad, la estadística, el universo y Dios se juntan y las aspas están dando vuelta. Pero la cámara, al momento de que toma una foto y luego la otra, digamos, si esta es la hélice, Sí. le da la vuelta. Aquí toma la primera foto, la cámara, pero la hélice le da la vuelta porque está girando. Sí. Y cuando pasa justamente por aquí, la cámara toma otra foto. Y así se va, y así se va. O sea, están perfectamente sincronizados. Que cuando tú ves el video parece que las hélices no se mueven. Porque el teléfono o la cámara está tomando la misma foto, bueno, la foto, Ajá. pero la hélice siempre que le toma la foto Está pasa en por esa. el mismo lugar. Ok. Pero es algo que, Sí, bueno, sí. nuestros ojos o nuestro cerebro no lo interpreta No. como tal. Pero digo, tiene una explicación lógica. También se junta con la velocidad de la obturación, que entre más rápido vaya, pues mejor se capta el movimiento, etcétera. Pero principalmente es eso. Ok, muy bien, muchas gracias por esa explicación bastante Sí, técnica, sí, pero y necesaria sobre Y todo necesaria, para, así para es. este tema. Y bueno, pasemos a otra teoría conspirativa. Ya hablamos acerca del punto de guardado, del checkpoint, ¿no? De la vida. Pasemos a la otra, que también tiene algo de interesante. Resulta ser, hay una empresa que se llama D-Wave, o sea, D-Wave, o onda en inglés. Y su creador, Jordi Rose, que de hecho esta es la primera empresa de computación cuántica comercial, ha dado conferencias donde afirma que sus máquinas, sus computadoras cuánticas, pueden extraer recursos, entrecomillado, de dimensiones paralelas. Y es que es bien complicado hablar de teoría, bueno, no de teorías, de computación cuántica, porque ya no estamos jugando con código binario, estamos jugando con qubits. Estamos jugando ya con temas de física bien complejos, pero sí, teóricamente la física o las computadoras cuánticas son otro tema, y él afirma que su computadora puede extraer cosas de dimensiones paralelas. ¿Y esto qué provoca? Que si yo traigo algo de un universo paralelo, estoy fragmentando mi universo y provoca ese cambio, ese bug, ese fallo en la realidad, como lo hemos estado viendo. También por ahí hay un proyecto que teóricamente se llama Looking Glass, o el espejo. Y esta teoría proviene de unos supuestos empleados de proyectos clasificados en Estados Unidos. Y dice que ya existe tecnología basada en portales o dispositivos para poder ver el pasado y el futuro, como el cronovisor. Oh, sí. ¿Ok? Pero aquí los científicos descubrieron que al ver el futuro se veía borroso. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay muchas líneas temporales. No hay un futuro escrito o predeterminado, sino hay muchas ramificaciones de futuro. Es ahí donde entra el famosísimo efecto mariposa, que también ya tuvimos un capítulo hablando de efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? Básicamente es que, bueno, todas las cosas pasan por algo, pero que todo tiene un sentido, un propósito. Si yo hoy me vine vestido de negro, es porque hace, no sé, 2-3 meses me compré esta sudadera, porque fui a la tienda. Sí. ¿Y por qué fui a la tienda? Porque a lo mejor vi un comercial donde la traían puesta
¿Y por qué crearon ese comercial? Bueno, porque querían promover la venta. Sí. O sea, es una serie de sucesos que pasan. De hecho, hasta por eso se llama efecto mariposa. Porque dicen que un simple aleteo de una mariposa en Texas puede causar un maremoto o un terremoto en Nueva York. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es teóricamente posible o estadísticamente posible. Y fíjate, hasta nadie se salva, porque hay un efecto Mandela en la Biblia. Mucha gente dice que los versículos, los capítulos han cambiado. Y el ejemplo más importante es el ejemplo del famoso Isaías 11:6. Dice que mucha gente recuerda este versículo que decía: el león morará con el cordero. Pero si lees la Biblia hoy, dice: el lobo morará con el cordero. Y hay gente que afirma que en lugar del lobo decía león. Que según esto es lo que la gente recuerda como verdadero. Pero si hoy abrimos una Biblia o buscamos el versículo de Isaías 11:16, él dice: el lobo morará con el cordero. Y vamos a hacerle ya al final, bueno, ahorita, un bonus de este efecto Mandela. Y vamos a hacer un guiño a un capítulo que tuvimos. De hecho, fue el primer episodio que grabé contigo. El primerito, sí. Que concretamente es el episodio 13 de la primera temporada. Sí. Que se llamaba Misterios sin resolver, ¿no? Misterios sin resolver. Ok. Ahí hablamos del hombre de Tauret, que no sé si lo recuerdas. Pero este es un ejemplo claro de realidades cambiantes, de realidades cruzadas, de universos paralelos, que la realidad puede cambiar en un segundo. El hombre de Tauret, o la historia, dice que aunque se cuenta como leyenda urbana, se usa para explicar el efecto Mandela, pero esto ya está a un nivel masivo. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país llamado Tauret. El país no existe. Pero el hombre, cuando le preguntaron que de dónde venía, él enseña su pasaporte, que de hecho hay fotos del pasaporte de Tauret. Él enseña el pasaporte y el personal, pues obviamente no identificar el país porque no existe, le muestran un mapa y él señala Andorra. Y él dice: este es Tauret, pero aquí se llama Andorra. Y él hasta menciona que su país tenía 1000 años de historia. Y aquí es donde no es tanto que él recuerde que el país se llame así, porque no es un efecto Mandela como tal, pero nos da una lección o nos hace pensar que la realidad puede cambiar. Sí. Tal vez en su realidad sí pasa, o su país se llamaba Tauret, viaja en avión y algo pasa en el universo, en la realidad, que entra a la nuestra y resulta de que Tauret no existe. Y lo más curioso y lo que nos hace pensar que esta historia es verdadera es que después de que, bueno, evidentemente no lo pueden dejar pasar a Tokio porque su pasaporte no es válido. Legalmente no es válido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que de hecho, si ustedes vieron la película de La Terminal, podrán más o menos deducir qué es lo que le van a hacer. Pero es que van, y como no lo pueden dejar entrar, dicen: ok, te vamos a deportar, pero ¿a dónde? Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es un dilema, porque ¿a dónde te deportamos, güey? Sí, a su país de origen, pero si ¿pero el país cuál de origen es? no existe. Ajá. Y no lo podemos deportar a Andorra porque no es un ciudadano, no sé cómo se diga el gentilicio de Andorra, pero andorrense, no sé. Andorres, no sé. O andorrense, la verdad no sé. Pero bueno, aquí lo interesante de esta historia es que lo encierran en un cuarto de hotel mientras ven qué pedo, mientras ven qué van a hacer o qué decisión van a tomar. Y la historia nos da una bofetada con guante blanco, como dicen, porque el hombre desapareció de la habitación sin dejar rastro.
Y lo peor es que la habitación estaba siendo vigilada por policías para que no se escapara. Y el hombre desapareció de una habitación cerrada en el silencio. Tal vez cambió de realidad otra Se vez. regresó a su realidad. Exacto. Ya busqué el gentilicio y es andorrano y andorrana. Ok, para el Ok. femenino. Andorrano. No me esperaba eso. No, ni yo. Andorrano y andorrana. Ok. Ok, bueno. Oye, ahí está pero qué caso bastante interesante. Probablemente en el universo de esta persona, que donde existe Tauret, probablemente también exista Tartaria. Tartaria, Sí, ¿cómo no? Sí. Ese capítulo también Sí. muy interesante que nos trajiste. Y de hecho una frase de lo que nos pone a reflexionar es: tal vez él no cambió, sino el mundo entero cambió a su alrededor. Y otra vez, Serafines, que esta historia se las debo, pero esto mismo le pasó, teóricamente, al hombre que dijo que trajo un disco, un álbum de los Beatles que en nuestra realidad no existió. Que esa historia se las debo, la historia del álbum que nunca existió de los Beatles. Serafines, ya estamos por finalizar, pero no se vayan todavía, porque vamos a cerrar con una historia de terror que sé que les va a encantar. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Muy bien, Serafines, y ya estamos por concluir. Y como ya tenemos esta tradición en los capítulos que les fue muy bien, y de verdad se los agradecemos bastante porque pues nos da gusto, nos pone felices leer, ¿no?, ese tipo de comentarios. Pero no, ya acostumbramos a que en alguna parte del episodio, sobre todo a la parte del final, les ponemos o les pedimos que dejen una palabra en los comentarios. Sí. Que solamente con comentar eso sabemos que llegaron hasta esta parte, que vieron el capítulo y que les gustó. En este caso, la palabra va a ser increíble. Muy bien. Y ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Pero si llegaste hasta este punto y te está gustando el episodio y realmente, o sea, quieres demostrarnos que eres un fiel serafín, solamente comenta increíble. Y te vamos a dar corazoncito y te vamos a contestar. Claro. ¿Y por qué increíble? No es tanto de la palabra literalmente increíble, o sea que no lo puedas creer, o asombroso, sino por la anécdota que estoy a punto de contarles. Va. Se los juro que esto es 100% real. Yo lo viví y todavía les puedo describir la tienda donde me pasó y el lugar. De hecho, bueno, no van a ir, pero luego vamos. Ahí fue donde viví esto, ¿ok? Y yo sé que me van a tachar de loco, pero se los juro por Dios que es real, o por lo menos lo tengo muy presente en mi cabeza. Resulta ser que yo era un niño, no recuerdo qué edad tenía, la verdad. Pero lo que sí recuerdo es que la película, ya te había contado, bueno, ni siquiera sabes de qué estoy hablando, ¿eh? Pero la película de Los Increíbles ya existía, ya había salido. Sí. ¿Sí te la he contado o no? No. ¿No? Okay. No. Esa película, o sea, ya había salido, de hecho ya la había visto sin problema, ok. Te les digo, yo era un niño. Entonces, pues, yo fui con mis padres a una tienda de... un centro comercial. No es cierto. O un supermercado. A un market, ¿no? Como le llaman. Bueno, Soriana concretamente, ¿no? A ver si te iba a preguntar si Ajá, de alguna cadena famosa. Sí. O sea, fui a Soriana, básicamente. Pues sí. Fui a Soriana. Y me acuerdo que mis padres pues estaban ahí escogiendo la despensa o algo así. Y después vamos para decirte dónde es. Y a mí desde chiquito siempre me ha gustado ir a la parte o la zona de electrónica. Sí. De hecho, bueno, tengo un canal de tecnología por si lo quieren seguir. WTech. Y entonces me amo la tecnología, ¿no? Y les digo, yo desde chiquito íbamos a cualquier
pues supermercado. Y yo siempre, tú me veías en la zona de electrónica, ¿no? De hecho, hasta en ocasiones mis papás como que se iban a la despensa y decían, ¿dónde está? Ya sé dónde lo voy a encontrar. Y sí, ahí estaba, ¿no? Y esa vez no fue la excepción. Me fui directo a la zona de electrónica. Y resulta, de hecho ahorita te voy a pedir que lo busques. Resulta ser que en la zona de electrónica había una zona, una vitrina, donde había películas, ¿ok? Sí. Y yo vi, se los juro, me quedé viendo la vitrina y estaba la película de Los Increíbles 2. Acá. Espérame. Sí. Pero no solo eso. Recuerdo la cajita que era de color blanco. O sea, ya ven que antes las películas venían como en una cajita que normalmente era de color negro. ¿Sí? Es de acetato, ¿no? Creo. Eran de plástico, o sea, Sí. una de CD, de DVD. Sí. Ya ves que venían en su cajita que la abrías, sacabas el disco y así. Sí, ¿no? creo que se le conoce de acetato. Ok, bueno. Yo recuerdo que la cajita era de color blanco y me acuerdo de la portada. La portada era la siguiente. Los Increíbles, o sea, la familia así como que en el piso como que corriendo. Sí. Los Increíbles 2. Y arriba del logotipo de Los Increíbles, ¿te acuerdas de la primera? Que al final sale el topo. Sí, el villano, sí. Ajá, bueno. Y yo recuerdo que el topo estaba hasta arriba, como así, como con los brazos Sí. abiertos. Como diciendo, este va a ser el nuevo villano. Sí. Entonces yo vi la película y dije, de hecho yo recuerdo que en mi mente dije, ya salió la de Los Increíbles 2, porque yo no me acuerdo. Y me le quedé viendo un rato a la portada de la película. ¿Y qué creen? Esto pasó, ¿qué les digo? 2006, 2007, a lo mucho. Sí. Creo, si no ahorita me investigas el dato, ¿en qué año salió Los Increíbles 1? Según yo, salió en el 2004. 2004. Sí. Ok, y la 2, no me digas la fecha, pero ahorita, Sí. bueno, ahorita me dices. Esto pasó por ahí del 2005 o 2006, más o menos, ponle 2005. ¿Cuándo salió la 2? 2018. Busca la portada de Los Increíbles 2. Y de hecho hasta, o sea, les digo, yo vi la cajita, me acuerdo que era una cajita blanca. Ok, y yo la recuerdo así. En este caso no es el topo, Sí. es no me acuerdo cómo se llama ese villano, pero... Ay, bueno, era parecida a esta, pero ahí estaba el topo. Ok, busca la versión en DVD, porfa. Porque yo, digo, esto ya lo había contado en un episodio, que fue el que borramos. Así, yo me acuerdo que la película era así. Pero en lugar de ese güey, del de los visores, Sí. ¿cómo le llamaban el secuestrador de pantallas? Creo que Sí, le decían. algo así. Bueno, yo lo vi con el topo, ¿ok? Pero les juro que es verdad que yo vi la portada, la cajita del DVD de Los Increíbles 2. La cajita era blanca y así como lo están viendo en la imagen, así era. Se los juro, por Dios, que yo tengo muy presente eso de un efecto Mandela. Wow, y lo viste 12 años antes de del estreno, sí. Sí, de hecho, bueno, la película salió que en 2018. 18. Esto yo lo vi en el 2005, 2006. No manches. Sí. Se los juro, de verdad no es mentira. Ahí cambiaste, quizás te fuiste al departamento de electrónica de Soriana, pero del 2018, viajaste en el tiempo. Sí. Y luego vamos, es aquí en Soriana Malecón. Ah, muy bien. Ahí es, y ahí está todavía la vitrina. Oye, y fíjate que esa tienda siempre me ha dado una vibra, no mala, Rara. pero como que sí pasan cosas extrañas ahí. Sí. Pero bueno, luego vamos para decirte que... Es más, no creo, pero si vamos, le tomamos una foto y se las vamos a poner aquí. Si sale, pues es que sí fuimos. Pero le vamos a tomar una foto y la vamos a poner ahí para que vean qué vitrina es. Si es que no la han quitado, la última vez que yo fui sí estaba. Pero esa era la vitrina. Y de hecho hasta me acuerdo que
O sea, que yo la vi y la cajita estaba hasta delante de la película de Los Increíbles 2. No manches. Pero bueno, ¿tú tienes alguna anécdota que nos quieras compartir o algo por el estilo? No, solamente agregar a los casos, ¿no? De lo que estábamos con los logos y de las marcas. Ok. También por ahí hay un personaje muy famoso que lo conocemos como Pikachu o Pikachu. Ah, ¿cómo no? Sí. Este personaje de Sí. la serie de anime, según yo sí se lo considera un anime, Sí. de Pokémon. Sí. Muchos lo recordamos Yo así lo recuerdo. a Pikachu Sí, con una mancha negra En la cola. en su cola. así es. Cuando realmente nunca tuvo Sí. esa mancha. Y muchas personas justificaban esto diciendo que se confundían porque creo que la evolución que se llama Raichu, ese sí tiene una franja Ok. negra y por ahí había la confusión. Pero el Pikachu normal... Yo sí lo Ajá. recuerdo con la colita negra. Ajá. Con esa parte negro. Yo sí lo recuerdo. Y yo también recuerdo que había juguetes quizás no oficiales, ¿verdad? Porque los oficiales pues sí siempre cuidan todos esos detalles, pero sí algunos juguetes donde estaban pues mal hechos porque pues pensaban que sí Sí. tenían una franja negra Es en que la sí cola la de tenía. Sí, sí, Pikachu. sí. También hay, ya para cerrar, también ahí hay otro efecto, bueno, se le considera un efecto Mandela, pero vamos a llamarle como plantado. O sea, como que lo Ok. hicieron a propósito. Ok. Y esto sucedió en la serie de Black Mirror. No sé si conoces la serie de sí, Black cómo Mirror. no. Es de las últimas temporadas, creo que ya van en la sexta o en la quinta, Quinta o no sé, sexta. por ahí. En donde en una de esas escenas se muestra una gorra con un logo de una gallina, ¿ok? Ujú. Y tiene una palabra como tal que hace referencia a la marca de, si no me equivoco, era una pollería o algo así, Ok, ok. donde vendía un restaurante, en donde muchas personas lo recordaban como Bernies. Aquí les voy a pasar la imagen. Ok. Y otros los recuerdan como Barnies, Ok. ¿ok? O Bernies, no sé cómo se pronuncie. Ajá. Ajá. Y resulta que como tal la serie lo hizo a propósito Ok. para plantar ese falso falso efecto crearon Mandela. su propio efecto Mandela. Ok. Y lo curioso y por lo que investigué es que a ti te puede salir en tu cuenta la versión es aleatorio. de Bernies, y a mí me puede salir la versión de Barnies. O sea, las dos son correctas. y no puedes escoger cuál te sale. Wow, hay que ver. Ajá. Y muchas personas pues no ponen atención. Claro. Entonces, tú ves el capítulo, ves ahorita les investigo qué capítulo es, ves el capítulo de esa serie y tú primero lo ves como Bernies y pues no le tomas tanta importancia, pero se queda ahí subliminalmente. Sí. Y cuando vuelves a poner, por ejemplo, el capítulo, pero ya en otro día o algo así, ahora te pone la otra versión. O sea, te va alternando. O sea, en la misma cuenta. Sí, tengo entendido que es pero tú no puedes escoger. Ajá, pero digamos, el episodio, o sea, la primera vez que lo viste decía Barnies. Y lo vuelves a ver y cambia. Y cambia Bernies. ¡Guau! Entonces, y tú dices, caray, que no se escribía así. Y es cuando ya los usuarios se ponían a investigar. Y pues bueno, esto también lo hicieron como marketing, ¿no? Y pues la verdad sí tuvo Qué buena bastantes estrategia. vistas, sí. Qué buena. Pero este sí fue, ahora sí que creado a propósito, plantado, no sé cómo decirlo, pero hicieron esta estrategia. Fíjate que sí hay. Bueno, ¿tienes otro por ahí o...? No, es... Ok. Porque sí, fíjate que había escuchado esa estrategia que utilizan, que varias marcas, como pasó en ese ejemplo, que qué buen ejemplo, que sí de repente cambian sus logos o cambian algo de la marca de un producto y nace o crean un efecto Mandela, pero como tú dices, a propósito, pero es una estrategia para que se hable del producto, para que se hable, ¿no? En este caso del episodio. Pero bueno, Serafines, vamos a cerrar este increíble episodio, palabra clave, con una historia que la verdad me gusta mucho esta historia y nos hace referencia al efecto Mandela. Y antes de contarla les quiero decir que por ningún motivo se vayan a perder el episodio que sigue la próxima semana, el episodio 24, porque
esto ya lo hemos contado, pero siempre nos pasa. Hablamos de un tema, incluso hasta el mismo día, o sea, él y yo, que va a pasar la siguiente semana. Y resulta de que el tema del que yo hablé y luego habla él se conectan de una manera tan hermosa, pero lo más curioso es que no es planeado. Por alguna razón, los temas que escogemos siempre se conectan. Y esto nos va a pasar en el próximo capítulo que vas a hablar tú, de Lost Media. Sí. Es spoiler, pero vamos a hablar de Lost Media. Porque tiene que ver con el efecto Mandela. Y se los juro que no fue a propósito. Va. De hecho, primero se hizo el guión de Lost Media. De Lost Media. Y luego se hizo el del efecto Mandela. Y curiosamente coincidieron. ¿Ok? Entonces, para que no se lo vayan a perder. Ahora sí, Brandon, vamos a contar esta historia. Candle Cove. ¿Has oído hablar de Candle Cove? No, para nada. Ok. Por su traducción, Candle Cove significa la vela de la ensenada. ¿Qué es la ensenada? Es esta parte entre la arena y el mar, o donde se juntan. Esa es una ensenada. Ok. Esta historia empieza en un foro de internet. Todo esto empezó en un foro llamado Net Nostalgia, que es un foro de internet. Y un usuario publica un post en el cual dice que si alguien recuerda un show que se transmitía en los años 70, concretamente entre los años 1971 y 1972. Él publica eso, dice, oigan, ¿alguien se acuerda de un show más o menos, era infantil, entre 1971 y 1972? Era un show, por lo que recuerdo, de marionetas, y era un show de piratas, pero eran marionetas. De esas veces que como que te acuerdas de un show o de alguna película, sí, y dices, ¿cómo se llamaba la película? Y te pones a investigar, ¿no? En este caso, este hombre lo posteó y esperó respuesta. Alguien más entra en la conversación y le dice, sí, yo recuerdo el show. De hecho, se llamaba Candle Cove. Y él dice, la primera persona, la persona A, por decirlo de alguna manera, dice, sí, ese es el nombre, Candle Cove. No me acordaba del nombre. Persona B, sí, era un show infantil de los años 70 donde salían marionetas de piratas. Persona C, llega otra persona a postear y hasta ella dice, yo me acuerdo que la protagonista era una marioneta, una niña, muy bonita la marioneta, dice, que era la protagonista de la historia y que de hecho ella jugaba con los piratas. Y esa misma persona dice, de hecho, yo me acuerdo mucho de esta de este programa, porque había un barco que se llamaba The Laughing Stock, o, por su traducción, la fábrica de risas. Dice, y este barco me daba mucho miedo, porque tenía una boca muy grande. El barco tenía cara, pero tenía una boca muy grande. Y la boca hablaba. Dice, no me acuerdo qué decía, pero la boca hablaba con una voz terrorífica, ¿no? Ella dice que más o menos el barco decía como, tienes que ir más profundo, tienes que ir más profundo. Eso era lo que ella recordaba, con ese tono de voz. Entra otra persona, la persona D, y dice, se une a la conversación y dice, sí, me acuerdo del barco que de hecho era un barco de madera, grande, con unas velas negras rasgadas. Me acuerdo de la boca. Pero algo que esta persona agrega es que dice, y él recuerda, que las marionetas daban miedo. Dice, eran como marionetas como mal hechas, grotescas. Hasta dice que, pues no sé, que al verlas como que les causaba, a pesar de que sea un show infantil, le causaba cierto rechazo, incomodidad.
Y de hecho hasta él mismo dice, de hecho me acuerdo que el personaje del villano se llamaba el señor Bigotes. ¿Quién era el villano? Después entra la persona C y dice, no, estás mal. El señor Bigotes no era el villano. El villano se llamaba el señor Arrancapiel o el Skin Taker en inglés. Y concretamente, esta persona C dice que el Arrancapiel, el villano, dice que me acuerdo que llevaba una capa de piel que hasta ellos mismos dicen que estaba hecha con la piel de muchos niños. Con la piel de muchos niños. Y hasta ellos mismos en sus posts van comentando, ¿no? Como de cómo ese programa pues lo transmitían en la tele y cómo nuestros papás nos dejaban ver ese programa porque eran marionetas feas. De hecho hasta comentan que el señor Arrancapiel, que era era un pirata pero en forma de calavera. Y hasta ellos dicen, es que daba miedo porque era una calavera, sí. Estaba mal hecha. Hasta ellos dicen que recuerdan a un señor que tenía una pierna amputada y que hasta se podía ver ahí el huesito y salía pues un poco de líquido hemático, ¿no? Y hasta ellos mismos empiezan a debatir en el foro, ¿cómo nuestros papás nos dejaban ver eso? ¿Cómo esa caricatura existía? Bueno, ese programa existía. Y uno de ellos, la persona B, empiezan a debatir y persona B entra en acción y dice, oigan, estoy buscando en Google, en YouTube, en Yahoo, en Bing, busco Kane del Cove y no sale nada. No hay imágenes, no hay videos, no hay nada. Y persona A, C y D, a ver, espérame, y empiezan a buscar por su cuenta. Redes sociales, YouTube, Google, Internet, nada. Ni una pista de Kane del Cove. Y aquí es donde se les empieza a hacer raro. Porque dicen, era un show infantil que por lo menos nosotros 4 veíamos y recordamos. ¿Por qué no hay rastros de él en Internet? Sabemos que en Internet, por no decir todo, pero casi todo está en Internet. Y concretamente la persona A, que es la que abre el post, la que dijo, oigan, ¿se acuerdan de un show? Dijo, a ver, esto ya se me hizo raro. Sí. Pero dice, a ver, no se preocupen. En unos días voy a ir con mi madre porque la voy a ayudar a mudarse. Entonces, ahora que la vea, le voy a preguntar, porque seguramente se acuerda de cuando yo veía el programa. Dice, yo lo veía saliendo de la escuela, ¿no? Primaria, secundaria. Yo me acuerdo que salía y mientras mi mamá hacía la comida, yo me sentaba a verlo en televisión. Hasta me acuerdo que ella decía, ya está la comida, se acababa el programa y yo iba a comer. Y ellos dicen, sí, por favor, pregúntale a tu mamá, o sea, pregúntale y nos posteas aquí, nos mantienes informados. Sí, no se preocupen. Pasan los días. Y este hombre ayuda con su mamá a la mudanza. Y ya cuando estaban más tranquilos, que ya las cosas estaban hechas, él le dice, oye, su mamá ya estaba cerca de los 80 años de edad. Y le dice, oye, te quiero preguntar algo. Sí, hijo, dime. ¿Tú te acuerdas de un show que yo veía, un programa, cuando era niño? Que era de piratas, que se llamaba Kane del Cove. Era un show que yo veía de niño. ¿Te acuerdas cuando yo lo veía? Y la madre empieza a reflexionar. Y dice, sí, me acuerdo. De piratas, ¿verdad? Sí, el de piratas, sí, Kane del Cove, ¿te acuerdas? Cuando yo lo veía. Y le dice, bueno, yo me acuerdo que era de piratas porque tú me lo contabas. Recuerdo que llegabas de la escuela y te sentabas frente a la televisión y veías un canal raro que era pura estática. Sí, ya sé cuál es.
Ese canal veía pura estática. Y yo recuerdo que estabas riéndote frente a la televisión donde veías tu programa. Y al terminarlo, venías y me contabas del programa. Kane del Cove nunca existió. ¿Qué te parece esta historia de efecto Mandela? Fíjate que ya para el final ya Sí. me vino el recuerdo, la llegué por ahí a escuchar, que creo que es considerado como un creepypasta Es también. considerado un creepypasta, Y así que y tengo entendido que después, o sea, esta persona llegó al foro y les comentó eso, o sea, que su mamá les había mencionado y para confirmarlo, que las otras personas Sí. también les preguntaron Sí. a sus papás, a sus parientes, y que les dieron la misma respuesta. Era un canal completamente de estática, pero que ellos recuerdan haber visto pues esa serie. O sea, imagínate qué está pasando en nuestra realidad. Que muchas personas, o sea, ni siquiera se conocen. Yo creo que ni siquiera eran del mismo país. O por lo menos no de la misma ciudad. Y recuerdan lo mismo. Lo mismo. Recuerdan los personajes, el nombre del programa. Recuerdan todo de un programa que nunca existió. Pero Serafines, sin más por el momento, nos retiramos, Pero no con certezas, sino con más preguntas. recordando que inevitablemente solo Dios sabe. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta el final.